La invitación llegó, por supuesto, un sobre gordo, lacrado, con el nombre de mi hermana en cursiva elegante, una formalidad, como si mi presencia en la boda de Laura fuera siquiera una cuestión de debate. Ingenua yo. Ingenua. Me senté en el sofá, dándole vueltas al cartoncito brillante. Ya lo veía venir. No el sobre, no la cursiva, sino la bomba de relojería que Ricardo, mi padre, y su querida nueva esposa estaban a punto de soltar. Y no me equivoqué. Un par de días después, Laura me llamó. Su voz temblaba tanto que casi no la reconocí. «Marco», me dijo, papá y Ana quieren que no vengas a la boda. ¿Se lo pueden imaginar? ¿No ir a la boda de mi propia hermana, por orden de él? El mismo hombre que había destrozado esta familia una vez, ahora quería arrancarme de la otra mitad. Colgué, no grité, no lloré. El pozo de lágrimas hacía tiempo que se me había secado, pero sí, la rabia, esa vieja amiga, se me revolvió en el estómago. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Ricardo, tú y tu mujer. Pensaron que con eso me sacarían de la ecuación. No tenían ni idea. Se equivocaron de hermana. Siempre lo habían hecho. Siempre creyeron que podían romper lo que no entendían. Y lo que mi padre y su mujer nunca entendieron fue el pegamento que nos unía a Laura y a mí. El pegamento que se formó cuando éramos niñas, mucho antes de que él decidiera que éramos prescindibles. ¿Se lo pueden imaginar? Éramos inseparables. Éramos un siempre sí, un siempre juntas. Recuerdo perfectamente la tarde en que me lo pidió. Yo tenía 17, ella 22, y estábamos en su primer apartamento. Olía a incienso barato y a café recalentado, su marca personal. Estábamos tiradas en el suelo de la sala, con música de los 90 a todo volumen, riéndonos a carcajadas de alguna tontería que solo nosotras entendíamos. Ella me miró, con los ojos brillantes de emoción, y un mechón de pelo rubio escapándosele de la coleta. «Marco», me dijo, y su voz, que normalmente era tan segura, le tembló un poco. «Tengo que preguntarte algo». Se levantó, buscó algo entre sus cojines viejos y sacó una cajita pequeña, de terciopelo. No era un anillo, no. Era una chapita con una inscripción grabada con cariño. «Dama de honor, equipo de la novia». Me la entregó con las manos un poco sudorosas. «Quiero que seas mi dama de honor», soltó de repente, sin aliento. «Mi única dama de honor. La persona más importante a mi lado ese día. ¿Aceptas?» Yo, que siempre había sido la hermana pequeña, gruñona y respondona, me quedé sin habla. Sentí un nudo en la garganta, de esos buenos, de los que te hacen querer llorar de pura alegría. La abracé fuerte, sintiendo el aroma a su champú barato y a la felicidad que irradiaba. «Claro que sí, tonta», le susurré al oído. «Siempre sí». Eso éramos nosotras, un siempre sí, un siempre juntas. Y pensaron que con un par de palabras podían borrar eso. Ridículo. Ese día, cuando me entregó la chapita, no era solo una pregunta, ¿saben? Era una declaración, una confirmación de que ella y yo éramos una, un equipo, contra todo y contra todos. La abracé de nuevo, fuerte, sintiendo que nada, absolutamente nada, podría romper aquello. Era un pacto silencioso sellado con champú barato y risas de los 90. Los meses que siguieron a eso fueron, ¿cómo decirlo?, pura euforia. Nos sumergimos de cabeza en los preparativos. Cada conversación era una reunión estratégica, cada chismorreo sobre el catering, una operación de alto nivel. Yo era su sombra, su cómplice en el crimen de organizar la boda perfecta. ¿Se lo pueden imaginar? Pasábamos horas, no, días enteros planeando cada detalle, desde el color de las servilletas hasta la canción que sonaría al final de la fiesta. Todo lo diseccionábamos juntas. Yo la acompañé a probarse vestidos que ni a mi peor enemigo le desearía. Le di mi opinión más cruda y honesta sobre cada flor, cada menú. Y ella, que siempre fue la más centrada, se dejaba llevar por mi entusiasmo,
como si fuéramos dos niñas jugando a las princesas. Esa chapita, la que me dio con las manos sudorosas, se convirtió en mi pequeño tesoro, el mayor honor que nadie me había dado jamás. Era la prueba irrefutable de que teníamos nuestro propio universo, un espacio donde el veneno de la casa de mi padre no podía ni rozarnos. Sentía que estábamos blindadas, imparables, invencibles, y por un tiempo lo fuimos. Pero claro, no contábamos con que ellos no se rendirían tan fácilmente a la idea de que alguien o algo pudiera ser feliz lejos de su control. Y así, con ese pacto sellado en nuestros corazones, nos lanzamos a la aventura. ¿Se lo pueden imaginar? Dios, esos meses fueron un suspiro de aire fresco. Cada día era un reto, sí, pero uno que nos gustaba. Horas y horas encerradas en el apartamento de Sofía o en cualquier cafetería cutre, con pilas de revistas de novias, muestras de tela y 1 millón de ideas cruzándose. Yo la arrastraba a esas ferias de boda donde te sentías como ganado, probando canapés rancios y esquivando floristas agresivos. Ella me miraba con ojos de ¿en serio, Marco? Pero luego se reía y me seguía el juego. Elegimos las invitaciones, esas que tenían un relieve diminuto que solo nosotras sabíamos apreciar. Nos perdimos en catálogos de centros de mesa, hasta que los ojos nos dolían. Discutimos, claro, por el tipo de música, por si el menú era demasiado pijo o no lo suficiente. Ella quería una cosa, yo otra, pero al final siempre encontrábamos el punto medio. Yo era su escudo contra el estrés, su voz de la razón cuando se quería volver loca con los detalles, y su cómplice cuando quería saltarse alguna tradición estúpida. Éramos una máquina perfectamente engrasada. Nadie entendía lo nuestro, esa simbiosis. Nadie excepto nosotras. Pensábamos que habíamos creado una burbuja impenetrable, ¿saben? Un refugio donde el veneno de la familia no podía llegar. ¡Qué ingenuas! Como si Ricardo y su flamante esposa fueran a permitir que una chispa de felicidad no supervisada brillara en su universo. No, que va. Ellos no eran de los que soltaban las riendas tan fácilmente. Y la cuerda, créanme, ya estaba tensa, tensa de cojones. Pues claro, no tardó en romperse. La llamada llegó como un disparo. Una tarde en la que Sofía y yo estábamos empantanadas con las pruebas de menú, discutiendo si el salmón era demasiado cliché. El móvil vibró, y ella, al ver el nombre de Ricardo, puso esa cara que se le pone cuando presiente que la mierda va a flotar. ¿Qué quiere?, me susurró, y ya supe que algo se cocía. Se fue a la cocina, supongo que para tener algo de privacidad, aunque sabía que yo iba a enterarme de todo. Al principio la oía con un tono más o menos normal, de hija que intenta no levantar la voz. Pero luego, el silencio. Un silencio pesado, cargado, y después un «Papá, ¿de qué hablas?», que me puso la piel de gallina. Cuando volvió, tenía los ojos rojos y una mueca de asco. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en la mesa y se pasó las manos por el pelo. «Ha llamado», me dijo casi sin voz. «Ricardo, y ya está armando su numerito». Resulta que mi padre, el gran Ricardo, había expresado su preocupación. ¿Se lo pueden imaginar? Su preocupación por mi papel en la boda. Le había dicho a Sofía con esa voz untuosa y helada que usa cuando quiere manipular, que no le parecía apropiado que yo fuera su man of honor. «Hija, es tu boda, el día más importante de tu vida», le había espetado. «Y la gente va a hablar. ¿Una mujer como padrino? Y justo ella». La gente, la puta gente. Esa excusa barata que siempre usan para justificar su mierda. Como si a Ricardo le importara lo que pensara nadie más allá de su propio reflejo en el espejo. Lo que le jodía era que yo estuviera ahí, cerca, que Sofía me eligiera a mí, que no tuviera control sobre esa pequeña parcela de felicidad. Le dolía que nuestra burbuja fuera impenetrable, que no pudiera meter su veneno ahí. Le dolía que su hija tuviera una relación fuerte, genuina,
con alguien que no era él, que no podía controlar, que no podía usar. Me lo contó Sofía con una mezcla de rabia y vergüenza. Yo la miraba, sintiendo cómo una ira fría me subía por la garganta. ¿Preocupación? No me jodas, Ricardo. Esto era un aviso, un recordatorio de quién creía él que tenía las riendas. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Ya verás cómo te iba a salir la bromita. El muy cobarde ni siquiera se atrevió a llamarme a mí. No, tenía que ir a por Sofía, intentar meter la cuña entre nosotras, como siempre. Pero se le olvidaba que Sofía ya no era la niña asustada, ni yo la tonta que se dejaba manipular. El juego acababa de empezar, y esta vez Ricardo no iba a ganar. Lo de Man of Honor era solo la punta del iceberg. ¿Saben? Ricardo no soportaba que Sofía tuviera su propio criterio, que me eligiera a mí, su hermana, como su apoyo más cercano en un día tan importante. Para él, aquello era una afrenta directa a su autoridad, a su puto control sobre la familia. Su preocupación por la gente era una mierda, un velo para su obsesión por el control. Para él la boda no era de Sofía, era una puta extensión de su reino, donde él decidía quién tenía voz, quién tenía un lugar, y quién era simplemente decorado, y yo su hermana, su sangre, su man of honor. Era un elemento disonante en su show, algo que no encajaba en el guión que él había escrito para la vida de Sofía. Un día tan simbólico, tan personal, un rito de paso vital para ella, y el muy cretino intentando dictar quién podía estar de pie junto a mi hermana, como si mi presencia fuera una mancha, un error en la fotografía perfecta que él quería proyectar al mundo. Me negaba, ¿saben? Me negaba a que Sofía tuviera a alguien incondicional a su lado, a que tuviera una elección propia que no pasara por su filtro. Era la manifestación más pura de su toxicidad. Si no puedes controlar, anulas. Si no encajas en su visión, te borra. Sofía me miró, la vergüenza y el enfado peleando en sus ojos. Me ha dicho que si tú estás, él no va. Me soltó con un nudo en la garganta. ¿Se dan cuenta? El ultimátum, la patada en la boca directa, su ego, su jodida necesidad de ser el centro de todo, era más grande que la felicidad de su propia hija. Pensó que Sofía, la misma Sofía que él había intentado moldear toda su vida, iba a ceder. Pensó que ella elegiría al padre, a la figura paterna, a la puta tradición, antes que a la persona que había estado a su lado, contra viento y marea, entendiendo cada grieta de su alma. Pero se equivocó. Joder si se equivocó. Esa misma noche, Sofía le llamó. Yo estaba allí, escuchando cada palabra, sintiendo el temblor en su voz, pero también el acero. Papá, le dijo, con esa calma que solo tienen los que han llegado al límite. Si no puedes aceptar a Marco en mi boda, entonces no habrá boda. Silencio. Un silencio que a mí me supo a gloria. Él no lo podía creer. Ella no le dio opción. La canceló. No la pospuso. La canceló. Lo mandó todo a la mierda. Toda esa farsa, todo ese circo que él quería montar para su propia vanidad. Y de un plumazo lo dejó fuera. A él, a la madrastra, a todos los que estaban dispuestos a bailar a su son. Por mí, por nosotras, por la puta dignidad. El juego, Ricardo, acababa de terminar. Y tú, por primera vez, no ganaste. ¿Se lo pueden imaginar? El mundo de Ricardo, el intocable, se desmoronó. Él, que siempre había tenido la última palabra, de repente se encontró con un no rotundo, final, incontestable. La cancelación de la boda fue solo el principio de la verdadera debacle para él. Porque claro, un hombre como mi padre no se rinde así como así. Creía que Sofía, después de su primera llamada, entraría en razón, que se arrepentiría, que yo era solo una excusa para sus caprichos. Qué equivocado estaba. Apenas colgó, el teléfono de Sofía empezó a sonar sin parar. Primero mensajes, luego llamadas.
Mi madrastra, que siempre ha sido la comparsa perfecta para el circo de Ricardo, también se unió a la ofensiva. Creían que iban a desgastar a Sofía, que la iban a hacer flaquear con la culpa, con la presión de la familia y la reputación. ¡Puf! Ingenuos. Ella me miró, una chispa de fuego en sus ojos que antes solo yo había visto. Tomó el teléfono y volvió a contestar. Puso el altavoz y ahí estaba él, la voz gorda, la indignación impostada, el chantaje emocional en cada sílaba. Sofía, ¿cómo puedes hacer esto? Tu boda, la familia, por un capricho. Era patético, verdaderamente patético. Y entonces lo hizo. Sofía le interrumpió, la voz como un látigo, clara y sin una pizca de duda. Papá, le dijo, no es un capricho. Marco es mi hermano, mi único hasta ahora hermano biológico. La única persona en esta familia que siempre ha estado ahí para mí, que me ha entendido sin juzgar. Y mi decisión es personal e innegociable. ¡Zas! La verdad cruda y sin barniz, golpeándolo justo donde más le dolía. Su irrelevancia. Él no era el centro de todo, ni siquiera era el centro de la familia que él tanto se empeñaba en definir. Escuché su jadeo al otro lado de la línea. Se le atragantó la respuesta. ¿Lo ven? Él no tenía una réplica para eso, para la pura, simple, innegable verdad de Sofía. No podía manipularla, no podía torcerla. Era una línea en la arena. Y ella la había trazado con una firmeza que a mí me llenó el pecho de un orgullo casi insoportable. Por fin se había liberado de esa atadura invisible que él le había puesto desde que nació. No había más discusión, no había marcha atrás. Y él lo supo. El juego había terminado. Ricardo intentó carraspear, como si eso pudiera darle la autoridad que acababa de perder. Hubo un silencio denso, cargado de su frustración contenida. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el gran patriarca, sin palabras. Pero no duró mucho, claro. Rápidamente encontró su segundo aliento, o más bien, su segundo ataque de manipulación. Su voz volvió, más dura ahora, más grave, cargada de una amenaza velada que solo los que lo conocemos bien podíamos sentir a kilómetros. Muy bien, Sofía, rugió. Si esa es tu decisión, si vas a permitir que una persona como Marco se interponga en la unión de nuestra familia, entonces escucha bien. Si no nos incluyes a todos, y sabes a quién me refiero, ninguno de nosotros irá a esa boda. Ninguno. Y te juro que me aseguraré de que Marco tampoco ponga un pie allí. Puf. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. ¿Amenazaba con impedirme ir a un evento del que él mismo me había echado? Era de risa. Bueno, en realidad no lo era. Era repugnante. Era su última pataleta, su último intento desesperado por mantener el control, por mostrar que él era quien movía los hilos. Siempre queriendo pisotear, queriendo humillar. Pero esta vez, mi hermana no flaqueó. La vi. Su espalda estaba recta. Sus ojos seguían fijos en mí. Pero su atención estaba plenamente en la voz al otro lado de la línea. Era una pared de acero, y él estaba a punto de estrellarse contra ella. «Ah, sí, papá», le respondió Sofía, y juro que vi una sonrisa fría formándose en sus labios, una sonrisa que prometía el infierno. Entonces no hay boda. Un corte limpio, seco, sin espacio para réplicas. Colgó, y el silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de la victoria. El silencio de la libertad. Al escuchar eso, me recorrió un escalofrío. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el mismo que había orquestado mi expulsión, ahora amenazando con impedir mi presencia. La bilis me subió por la garganta. La rabia, sí, esa rabia vieja y conocida contra su manipulación. Pero también, y me cuesta admitirlo, una punzada fría y traicionera de miedo. Miedo a que, de alguna retorcida forma, todavía pudiera tener ese poder sobre mí, ese control asfixiante que me había ahogado durante toda la vida. Por un maldito instante,
Sentí el peso de sus amenazas, la sombra de su tiranía. Pensé, ¿acaso no hay forma de liberarse de este hombre, de sus cadenas? Era tan repugnante que me daban ganas de gritar, de romper algo, de gritarle que sus días de dominio habían terminado. El silencio que siguió, el de la victoria de Sofía, se me metió hasta los huesos. Y luego, mi hermana se giró hacia él, hacia Ricardo. No había miedo en sus ojos, no esta vez. Había una furia tan fría y calculada que me dejó helada. La había visto enfadada antes, claro. ¿Qué hija no se enfada con un padre así? Pero esto era diferente. Esto era una ruptura. Y entonces la soltó, la verdad, la bomba que lo desarmó. ¿Sabes qué, papá?, le gritó. Y la voz le temblaba, sí, pero no de miedo, sino de una rabia vieja y bien guardada que por fin estallaba. La única maldita razón por la que yo quería que ustedes estuvieran en esta boda, la única razón, era para que Marco pudiera estar aquí. ¿Se lo pueden imaginar? Él, el gran patriarca, el manipulador experto, se quedó con la boca abierta. Su cara era un poema de incredulidad y furia contenida. Verlo así, tan de golpe despojado de su poder, de su fachada, fue, no sé, liberador. Esa punzada traicionera de miedo que me había recorrido hacía un instante se evaporó como la niebla al sol. No era su control, era su debilidad. Y mi hermana, mi Sofía, se la estaba restregando en la cara con cada palabra, cada temblor de su voz. Y justo cuando pensábamos que la cosa no podía ir a más, ella lo miró con esa determinación de hierro, la misma que heredamos de nuestra abuela, y soltó la bomba final. Ni un titubeo, nada de arrepentimiento. Pues entonces, dijo Sofía clavándole la mirada como si fuera un puñal, la boda se pospone, 1 año exacto. ¿1 año? Se me hizo un nudo en el estómago. La gente empezó a cuchichear, a girarse. Se notaba la tensión en el aire, densa, casi palpable. El muy imbécil de Ricardo se puso pálido, luego rojo como un tomate. ¿Qué dices?, le espetó, intentando recuperar ese tono de voz que siempre usaba para aplastarnos, pero que ahora sonaba patético, casi suplicante. Pero Sofía ya no escuchaba. O mejor dicho, no le importaba una mierda lo que él tuviera que decir. Su decisión ya estaba tomada. Sí, papá, le contestó ella, con una calma que me heló la sangre por lo fría que era. 1 año. Porque si Marco no puede estar en mi boda, entonces no hay boda. Ni ahora, ni en 1 mes, ni en 6. En 1 año. Para que tengan tiempo de pensárselo bien todos ustedes. Todos. Nos metió en el mismo saco. Bueno, pensé, ya me las pagarás, pero en ese momento, viendo la cara de mi padre, era oro puro, desarmado, desinflado. Sus planes de control, su pantomima de familia perfecta ante los invitados. Todo se había ido al garete. Y yo, que he sido su saco de boxeo durante tantos años, me sentía, no sé, vindicada. Verlo ahogarse en su propia rabia, en su impotencia. Ese fue el primer sorbo de la libertad. La cara de Ricardo era un poema. Se le veían los engranajes de su cabeza girando a toda velocidad, intentando encontrar la rendija por donde colarse, el argumento que usar para desbaratar lo de Sofía. Pero ella no le dio ni medio segundo de ventaja. Su voz, ya no fría sino gélida, cortó el aire como un cuchillo, sin dejar lugar a réplicas. ¿Crees que he pospuesto la boda 1 año por capricho, papá?, le soltó, y no era una pregunta, era una sentencia. La gente alrededor intentaba fingir que no escuchaba, pero se les notaba la tensión en cada músculo, los ojos como platos, la respiración contenida. No, la he pospuesto 1 año porque en ese tiempo Marco va a cumplir 18, va a ser legalmente una mujer. Lo dijo despacio, saboreando cada palabra, como si cada sílaba fuera un clavo en el ataúd de Ricardo. Y entonces, Ricardo,
Tú no tendrás absolutamente ninguna autoridad para decidir si ella puede estar en mi boda o no. Será su decisión, será su libertad. ¿Se lo pueden imaginar? Esa era la jugada maestra, el golpe bajo perfecto. Y yo que me había sentido un poco apartada por lo de todos ustedes, de repente entendí la verdadera magnitud de la jugada de Sofía, mi hermana, la misma que a veces me sacaba de quicio, pero ahora, viéndola allí, plantándole cara al monstruo, sentí una puta ola de orgullo. Ricardo se quedó petrificado. No había contemplado esa opción, claro. Su cabeza siempre había funcionado bajo el prisma del control parental, de mi minoría de edad como una herramienta más para joder. Y ahora esa herramienta se le iba a oxidar en la mano, a deshacerse como arena entre los dedos. La impotencia lo devoraba.